Las mujeres reflejadas en estas letras, aquellas que fueron protagonistas de los sucesos más estremecedores de Colombia, las que siguen alzando su voz, fueron y serán por siempre mujeres míticas. Cuando la tierra corre por las venas, el dolor del otro se convierte en propio. Ya ningunos ojos lloran y ningún corazón se estrecha sin que ella lo sienta. Se convirtió en oídos para escuchar el clamor del pueblo y también prestó su hombro para que se permeara de lágrimas, para soportar y también cargar. Ese no era el conflicto de los otros, ese era el conflicto de todos y para ella no era una elección. Bueno, hoy nos encontramos con Jenny, otra de las mujeres míticas del municipio de San Carlos. Jenny, no las estamos presentando porque la intención es que a través de lo que ustedes nos cuenten, la gente las conozca. Entonces, bienvenida a este espacio que es de ustedes. Gracias, Cami, por la invitación. Jenny, queremos empezar este espacio hablando un poquito de San Carlos y de cómo empiezas tú a ver esa transformación. Entonces nos vamos como en un primer momento a ese San Carlos donde tal vez el conflicto no era tan notorio. ¿Cómo lo vivías? Bueno, San Carlos es un municipio que está al oriente de la zona antioqueña, ¿cierto? Es un municipio muy rico en aguas. Por lo mismo, nuestra infancia fue de eso, de ríos, de paseos a charcos, de sancochos de olla. Recuerdo mucho las caminatas con mi papá, mis hermanos todos pequeños, de jugar escondidijo por el barrio donde yo vivo, que cuando el barrio empezó pues éramos como de los primeros habitantes, entonces había mucha zona boscosa donde nosotros salíamos a hacer travesuras y a correr, a jugar, hasta que ya llegó la zozobra y eso no lo podíamos hacer. ¿Cómo empiezan a sentir ustedes, o por lo menos tú, que llegó el conflicto a San Carlos? ¿Cómo lo empiezan a notar? De muchas maneras. Una, pues las muertes que rondaban muy cerca y yendo para el colegio uno veía pues cuerpos y esto. La otra, cuando estábamos por ejemplo, en la institución en clase, momentos donde los papás tenían que llegar por nosotros porque había un enfrentamiento, porque había una balacera, porque estaba el helicóptero dando plomo desde arriba. Se sentía pues por todos los lados, por todos los extremos, tanto que cuando habían pues como tomas y eso, estaban alrededor del colegio. Entonces los papás optaban por ir por nosotros antes de que de pronto no pudieran volver a saber de nosotros. Entonces normalmente nos mandaban a todos para la casa. ¿De pronto tiene algún recuerdo con el que usted diga que esto ya me empezó a tocar a mí directamente, o por lo menos como a los míos, a los que me rodean? Muchos, pero recuerdo mucho la muerte de un compañero del colegio. Me tocó bastante, él era demasiado cercano a mí y nunca nos explicamos, o sea, porque es que anteriormente todo era muy oculto, considera pues uno. Usted estudiaba con unos compañeros, usted no sabía que ellos eran viciosos, que no consumían una cosa a la otra, y se suponía que cuando amanecían muertos era porque eran drogadictos, porque les vendían, porque consumían o esto o lo otro. Entonces fue muy difícil cuando recibimos esa noticia. Para mí fue muy duro, yo casi no me recupero. Creo que si no estoy mal, estuve a punto de retirarme del colegio. Está muy chiquita todavía. Porque no, me sentía que llegaba allá y no me sentía como en mi lugar seguro y esa falta nos hacía. Gracias a una profe que hubo pues en ese tiempo, ella se sentaba mucho a conversar con nosotros y después de que lo enterramos, la clase del otro día fue eso, charlar de qué había pasado, de cómo nos sentíamos y todos llorando, pues fue como eso. Entonces yo pienso que también los docentes en su momento jugaron un papel muy importante, ¿cierto? Y así fuimos creciendo en medio de todo eso y aprendimos a convivir con eso. Que ahí es donde de pronto es muy teso porque se cae en la naturalización, porque se vuelve panorama el conflicto, pero también ahorita hablábamos de territorios en los que no lo vivíamos y creíamos que no existía, pues que era algo que simplemente se pasaba por las noticias. Ahorita están mencionando que se empieza a ver cómo ese conflicto recae en diferentes roles, maestros, campesinos, hombres. ¿Cómo empieza a ver de pronto usted que recae de una manera distinta en las mujeres? Yo siento que en algún momento fue más golpeado pues el tema de los hombres, ¿cierto?
Y las mujeres, la labor que ejercimos fue articularnos y escuchar. Bueno, yo siendo muy joven, hacía pues parte de grupos de recreación, yo salía con la parroquia, todo eso me movía bastante. A raíz de eso, eso empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no había a quién ir a visitar a las veredas, ya no había a quien ir a hacerle la misa, ya el padre casi no salía por lo mismo. En ocasiones que salimos nos dejaban, que teníamos era que caminar porque el carro no podía llegar por nosotros o cosas así. Entonces las mujeres lo que hicimos fue de algún modo articularnos, ¿cierto? Ya como con otras personas más mayores, que conocían más del tema, que habían trabajado con comunidad, nos empezamos a articular y empiezo yo a ser parte de una organización social que ayudamos a eso, a la contención, a escuchar. Entonces ya después de que pasa todo esto, de que pasa por acá la guerrilla, las autodefensas, de que pasa la barbarie, como dice el cuento, empezamos a trabajar por la reconstrucción, ¿sí? Pero eso sí, nunca dejando de trabajar. A mí me preguntan, ¿usted se desplazó? No. Yo nunca me fui. Eso te iba a preguntar, porque antes de pasar a esa mitigación del conflicto, yo creo que ustedes tuvieron que buscar las maneras de resistir y de no irse, y no se fueron. ¿Por qué no se fueron y qué hicieron? Bueno, habían varias razones, pero a uno le preguntan y uno dice, por ejemplo, la mía, porque mi familia no se fue, ¿cierto? Mi papá o mi mamá, mi círculo cercano. Pero también siento que nos motivaba a estar aquí, ponerle la cara y ayudar a los que quedaban, porque no todo el mundo tenía la posibilidad de irse, ni todo el mundo se quería ir. Y más escuchando, por ejemplo, las historias de la gente que ya estaba en la ciudad, cómo sufría, lo que vivía, ¿cierto? Entonces, mi papá decía, no, ¿cómo nos vamos a ir? No, no nos podemos ir, es que nosotros no estamos haciendo nada, es que nosotros no nos estamos metiendo con nadie. Y seguimos pues como nuestra labor. Y desde ahí lo hicimos, entonces, pero yo ahorita me pongo a analizar y sí, era eso, la motivación de ayudar, de querer seguir estando ahí y ayudando a los pocos que quedan, que no tenían la posibilidad de ir o emigrar. Y darle la cara a un conflicto pues que finalmente ustedes no escogieron, sino que los escogió a dedo. Jenny, hablemos de pronto un poquito o algún hecho que recuerde que tal vez no fue directo, pero sí indirecto, que les permitió a ustedes ver también como la fractura del municipio. Pues sabemos que San Carlos tuvo alrededor de 33 masacres, algo que ustedes digan, se nos está acabando el pueblo, por así decirlo. Pues yo digo que muchas, lo que pasa es que también en esa, ¿cómo decirlo?, en esa fantasía en la que vive uno como joven, entonces uno lo ve más como de película, ¿cierto? De algún modo, y yo me pongo a analizar y yo como que viviera eso. Yo decía, no, es que esto es como un rodaje, esto es como una película, hoy van a dar bala, entonces yo siempre me sentaba en el mismo muro a esperar a ver qué iba a pasar. Cuando no me sentaba ahí, salía a la calle y miraba qué iba a pasar, ¿cierto? Entonces, es muy teso, son muchas cosas y dolieron muchas. Por ejemplo, a mí me marcó mucho cuando hubo la masacre en Los Quebradas, que me tocó ver a una chica que asesinaron y ella estaba gestando. Para mí fue muy... Y yo justo llegué a observar qué había pasado cuando la estaban descargando a ella. Entonces sí fue duro. Otra parte es que a mí igual de algún modo me tocó cerca, porque yo en ese momento, en el transcurso pues, de la juventud, yo era la novia del comandante de los bomberos. La novia solamente. Ahora la esposa. Entonces yo era la novia y aunque ellos eran muy discretos con todo lo que hacían y ellos no podían decir nada, ¿cierto? Pero uno sabía que si se iban, entonces yo me quedaba ahí esperando si ir a llegar, no ir a llegar, porque ellos también en el conflicto pues asesinaron 2 compañeros. De los bomberos. Entonces yo me quedaba como en esa penumbra y ahí era donde nos reuníamos también. Hacíamos merienda, le teníamos a ellos, por ejemplo, la merienda. Ellos llegaban con gente desplazada, llegaban y no nos iban a la estación. Entonces uno siempre estaba ahí como pendiente de que si ellos se iban, algo estaba pasando y algo iba a pasar. Y también estaban pendientes de sostener. Ajá, entonces, exacto. Ahí como en la cuadra de los bomberos había un grupo de mujeres y con ellas nos reuníamos. Entonces teníamos, por ejemplo, chocolatico. Cuando nos daba más el bolsillo, porque era como de nosotros, teníamos almuerzo, un sancochito, un caldito, no sé qué, porque ellos tenían que ir a andar horas y horas y horas.
cuando eso no tenían ni vehículos, se iban en las volquetas del municipio. Entonces ahí llegaban con los cuerpos o ahí llegaban con las familias y a veces animalitos que ellos traían, que llegaban con las gallinitas, los perritos. O sea, era muy, muy difícil, la verdad. Uno se acuerda del panorama y todavía se estremece demasiado. Pero también, digo, somos unos berraquitos. Estar donde estamos y haber logrado superar tantas cosas. A eso iba, ¿en qué momento empiezan también ustedes como a ver que baja un poco como ese recrudecimiento del conflicto, pero la labor de ustedes como que antes aumenta, porque queda un pueblo fracturado? A nosotros nos tocó pues duro y yo siento que eso se dio más cuando se firmó el acuerdo de paz con el Autodefensa, ¿cierto? Entonces cuando llegan al municipio todas nos miramos, el grupo de mujeres que estábamos como desde el voluntariado, porque nosotros lo hacíamos así, a mirarnos qué vamos a hacer ahora, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a sentar con ellos? Ellos cómo van a ser recibidos en el parque por la gente y esto y lo otro. Muchas dijeron que ya no se sentían capaces de sentarse pues, y hablar con ellos. Recuerdo que el primer acercamiento que hubo acá en el municipio, estuvimos doña Pastora y yo. Pues estaba todavía muy joven también. Muy joven. ¿Qué significó eso para ustedes? Mucho, o sea, doña Pastora siempre ha estado pues muy firme y ella es una mujer muy guapa, fuerte. Y no, yo le dije, hágale, yo voy con usted, vamos las dos. Y nosotros estuvimos reunidas con ellos en la sede donde era la administración anterior. Ahí llegaron. Conversamos pues, en su momento la gente muy apática, esto sí es real, ellos sí quieren, pero nosotros decíamos, con uno o dos que lo hagan de corazón y sea real, es un logro gigante. Entonces nosotros estuvimos siempre ahí como acompañándolos. En su momento tuvimos muchas críticas de organizaciones sociales del Oriente y señalamientos por lo mismo. Claro. Pero nosotros decíamos, si no hacemos la labor... ¿Quién? Sí, porque entonces va a seguir un pueblo fracturado, donde no van a recibir a una persona. Y a lo que usted escucha las historias de vida de ellos y porque muchos de ellos terminan en la guerra, usted dice es que esto le puede pasar a cualquiera. Pude haber sido yo, pudo haber sido mi primo, no haber encontrado otras garantías, mamás que los mandaban solo porque ellos no tenían empleo y necesitaban que ellos llevaran ese ingreso a su casa. O sea, era triste escuchar y ver el por qué terminaban ahí. Y reconocer que detrás de eso solo había un ser humano. Y su propia historia, que es finalmente la posición en la que nos terminamos poniendo, ni de allá ni de acá, claramente cada quien desde su particularidad y su vivencia propia, pero detrás de esas personas que cogieron las armas también hay una historia. Sí, claro. Y que ustedes me parece muy bonito porque entonces acá es otro aprendizaje que si bien yo lo asumo para mí, muchos de los que ven y escuchan lo deberían asumir para ellos, y es si quienes vivieron el conflicto de manera directa se pusieron las botas, por así decirlo, y se pusieron la mano en el corazón para ir a sentarse con quienes en su momento fueron sus victimarios, de pronto como quien lo vio a través de televisión no habla ni siquiera de un perdón o está en posición de juzgar, por ejemplo, su labor. ¿Usted qué mensaje les daría? Sí, yo pienso que a veces es difícil y uno escucha ese tipo de comentarios, ¿cierto? Yo nunca me sentaría con él, yo nunca le daría la mano. Entonces aquí ocurrió algo muy bonito y a mí me parecía súper, o sea, y eso generó, nosotros hicimos mesas en el parque, donde sentábamos desmovilizados de la guerrilla, de los paramilitares, sentábamos gente del común, organizaciones sociales, ¿cierto? Y ahí hacíamos eso y representábamos eso, que era la paz y que era escuchar al otro. Entonces hacíamos con casos de señorita Laura, que es muy conocido, historias así, entonces cambiábamos los roles. Entonces yo ya era la desmovilizada, otro era la víctima. Y ver cómo eso, la gente, al hacerlo público, la gente empezó a aglomerarse y a ir conociendo. Y gracias a eso se ha hecho un trabajo donde la gente ya acepta más a esas personas. Y estos días alguien en el comedor de mi casa me decía, lo peor que usted puede hacer es seguir una cadena de odio, ¿cierto? Si a usted le pasa algo, si a usted le hacen algo, usted trate de sanar y que quede ahí, porque eso es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora en el conflicto. Entonces la invitación es a eso. Pienso que ahí está la reflexión, por más mínima que sea la herida o el daño o lo que te hagan, tratar de perdonarlo y de que ahí quede, ¿cierto? De no seguirlo y seguirlo, porque eso es lo que ha generado que esto se vuelva una olla más grande y nos metan a todos. Así es, yo con eso voy a abrazar como dos preguntas que tengo.
Una es cómo crees que tus historias, sus historias, las historias de todas estas mujeres, que en este caso pues estamos trabajando es con mujeres, puede aportar a esa reconstrucción de un tejido, a esa reconciliación, a esa construcción de paz. Y por otro lado, para que empecemos a hablar como de esa identificación que hicimos con los mitos, ¿usted cree que contándole a otras generaciones sus historias a través como de estas nuevas narrativas eso puede ayudar un poquito? Bueno, en el tema de los mitos, sí, claro. A mí me parece que la memoria, y nosotros lo hemos trabajado y lo seguimos haciendo, hay que contar la historia para que no se repita. Y hay que saberla contar, sí digo, ¿cierto? Porque sabemos que hay niños que les tocó muy pequeñitos, ahora son los jóvenes, ahora son los adultos, y ir como en esa cadena transmitiendo el mensaje de lo que pasó de manera sana, no que ellos creen miedos de eso, sino que por el contrario se puedan blindar y que no caigan en este círculo que está llevando a tantos. Entonces pienso que sí, con el tema de los mitos, total, porque lo podemos hacer desde las escuelas, hacerlo de forma muy didáctica, con niños, con jóvenes, con el adulto, y porque siempre los mitos es algo como muy surreal, que pasa por allá muy lejos, y entonces lo vamos a aterrizar a lo que nosotros vivimos, a lo que nos tocó vivir sin escoger. A eso iba. ¿Cuál fue ese mito que tú escogiste y por qué? Para que la gente conozca la historia, quien aún no se ha leído el libro y quien apenas se está conociendo. El mito que yo escogí fue la barbacoa, ¿cierto? Yo lo enfoqué más a la contención, porque la barbacoa era eso, una persona que acogía, contenía, eso hice yo en mi momento. Y sigue haciendo. Por los laditos, porque ya no estoy pues como tan metida en lo social, yo hice como un break en mi vida, aunque he estado en algunas cositas, pero no al ritmo que lo venía haciendo. Pero sí, desde ahí lo sigo haciendo y cuando la gente necesita de mí y quiere que yo la escuche, lo hago. Lo hago desde lo que pueda y lo que esté en mi capacidad. Pero ese mito me gustó por eso, porque contiene, y eso hice yo en el conflicto, contener, fui hombro, escuché, sequé lágrimas, ¿cierto? Rostros de alegría, rostros que no tenían con quién hablar y yo fui eso, esos oídos, esos pies para llegar de nuevo a su casa, porque me tocó pues también acompañar el proceso de retorno. Entonces, todo eso hace parte de ese mito. ¿Cómo fue ese proceso de retorno de manera resumida? ¿Qué sensación les dejaba? Te dejaba a ti acompañando, pero también qué pudiste percibir de las personas que regresaban. Bueno, la gente al inicio con mucho temor, ¿cierto? Entonces era muy normal, veredas donde usted iba y la población era numerosa, llegar y solo encontrar 10, 12 personas, y con esas 10 o 12 personas nosotros sentarnos, y desde acá, desde el CARE, se hizo un acompañamiento que se llamaron Gotitas de Amor. Nosotros íbamos y nos sentábamos con las comunidades a charlar toda una tarde. Yo considero que es necesario pasar por la palabra eso, ¿cierto? Que no es de quedarme ahí porque me hace llorar, porque si lo recuerdo es volverlo a vivir, todo eso, no. A medida que usted va contando su historia, que usted va conversando sobre ella va tomando otro tono, otro color, ¿cierto? Si en ocasiones, porque es normal, en ocasiones usted puede recordar y ese día le puede dar muchas ganas de llorar. Hay días en los que uno amanece más sensible, más de todo, con toda flor de piel, y hay días en los que no, pero sí, para mí es súper necesario hablar y pasar por la palabra los sentimientos. No solo de dolor, es que yo también puedo hablar de cosas bonitas, de cuando nació mi hijo, de el triunfo de mi hija, de cómo era la vida con mis papás, de todo, pero es necesario hacerlo. Pero sí, pasa mucho lo que usted dice, a la gente le da mucho miedo recordar y más cosas que van a generar dolor, porque eso es como tocar una cicatriz, claro, que te lastimen, ¿cierto? Pero vas a ver que a medida que vos lo hagas, esa cicatriz se va a cerrar y no te va a volver a doler. y duele menos. Terminamos con esta última pregunta y es: Jenny, ¿por qué es una mujer mítica? ¿Por qué soy una mujer mítica? Porque el destino lo hizo así. Sí, no sé, yo considero que uno trae como escrito a qué viene y para qué.
y Dios me puso en el camino y a las personas indicadas para ayudarme a que me convirtiera en esa persona mítica que pudiera aportar mi granito de arena en su momento a lo que estaba pasando y a las personas que necesitaban de mí. Entonces considero que eso es. Y eso eres, porque seguramente quienes te hemos leído, quienes te hemos escuchado, uno no termina con esa misma sensación y créame que ustedes siguen inspirando a muchas personas. Entonces muchas gracias, Jenny, por abrirnos la palabra, los oídos y el corazón. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por permitirnos hacer parte de este proceso. Nos vemos y escuchamos cada jueves a través del episodio de Una Mujer Mítica. Encuéntranos en Spotify, YouTube e Instagram como @mujeresmíticas.